Las empresas, o más bien las marcas de consolas, más que todas las que están a día de hoy, o las que siguen de pie, ya que ha sido una tarea un poco complicada, incluso llegar a los estándares de día de hoy, en el mundo de las consolas, desde consolas portátiles hasta consolas clásicas, desde el Xbox hasta incluso una PS5. Es inevitable pensar que este pequeño comienzo y esos pequeños pasos dieron su fruto, y que a decir la verdad, muy pocos se pueden dar la susodicha o más bien el orgullo de estar vigente a día de hoy, y así como lo ha podido lograr Nintendo, una de las marcas de consolas más conocidas. No hay que dejar de lado de que Nintendo lleva más de 3 décadas trayendo consolas inolvidables, y que de seguro a más de uno es imposible olvidarla. No importa la edad que tenga, porque Nintendo, a pesar de que es una típica marca que le gusta sacar muy poca consola, para no decir la típica que saca consolas solo por sacar, teniendo un repertorio bastante amplio, desde consolas como la DS, con todas sus versiones, hasta la Wii y su última consola más preciada, la Nintendo Switch, que de por sí esta es la que más ha llegado a abarcar el mercado en comparación a sus otras consolas. No hay que olvidar que Nintendo ya tiene suficiente recorrido para saber que para llegar al mercado mundial es necesario, a la par que es necesario, valga la redundancia, ya que para abarcar todo tipo de categorías económicas tiene que lanzar consolas a un precio bastante decente y que su público tenga donde elegir, algo que se ha llegado a ver en esta consola, sin olvidar las versiones Lite de las DS, que reducían el precio colocando menos hardware, pero que funcionaran lo suficientemente bien, acompañado de la reducción de la consola y quitando algunas cosas que las versiones base tenían algo, y que se ha copiado al día de hoy, Nintendo trayendo las versiones económicas, como la versión Lite de la Nintendo Switch, también abarcando más mercado con sus otras versiones, y también a lo que hacen otras marcas de consolas con diseño de juegos o más bien ediciones coleccionistas, donde la consola viene totalmente personalizada, ampliando más su catálogo y su repertorio de consolas. Y cambiando un poco de tema, no hay que olvidar que la serie es la versión mejorada de la Wii, o más bien la versión Wii U, con un diseño que venía para quedarse, y que incluso ayudó mucho para el futuro de la Nintendo Switch. Pero hablando de la Wii U, esta consola fue realmente un dolor de cabeza para Nintendo, ya que esta consola no cumplía con lo que los usuarios buscaban, o más bien lo que consumían, ya que era una consola extremadamente grande. Claro, para serte sincero, con las capacidades que tenía la Wii U, hacía que esta consola fuera así de ese tamaño, interfiriendo en la consola como tal, haciendo que fuera una consola un poco más grande de lo normal. Pero no hay que olvidar que siempre para fabricar una consola, o el gran problema de fabricar cualquier consola, ya que el mayor problema de cualquier dispositivo es el recalentamiento. Mientras más potencia tenga una consola, tiene que tener mejor refrigeración, ya que si esta consola sobrepasa el sobrecalentamiento, su rendimiento se disminuye. Por ende, tienen que hacer todo lo posible para que la consola tenga temperatura decente, para que funcione relativamente bien, y que en caso de la Wii U, para ser una consola así de potente tenía que ser suficientemente grande para poder tener una buena refrigeración y para tener una buena experiencia de juego. Pero este no fue el mayor de los problemas de Nintendo con esta consola, ya que más bien su público más fiel con esta consola, o con el fracaso de esta consola, de los amantes de Nintendo tuvieron que emigrar momentáneamente a otras consolas, como en su momento la PS3 o la PS4 o alguna consola Xbox para ese momento. Y si nos vamos por esos años, no hay que olvidar que sus ventas afectaban a Nintendo, que hasta incluso llegaron a sacar más consolas DS de diferentes tamaños, para que su público no se fuera a migrar del todo con su competencia más directa, y Nintendo tenía algo que hacer para renovar su catálogo y recuperar sus seguidores, sacando una consola totalmente moderna y mucho más interesante, algo que realmente volara cualquier imaginación de cualquier fan de la marca, y que no duró mucho para que Nintendo sacara la Mega Nintendo Switch, siendo esta una de las consolas más preciadas de la marca, abarcando gran parte de sus ventas, siendo que incluso falta muy poco, o más bien casi nada, para que Nintendo saque la versión 2 de la Nintendo Switch, dando a entender que el éxito de esta consola fue realmente brutal en el mercado mundial de las consolas de Nintendo, y que realmente ha querido mantener como cualquier empresa, y que esta consola podrá traer mejoras es realmente interesante. Y algo que realmente se me olvidó mencionar, y es que Nintendo cuenta con 3 versiones totalmente distintas a día de hoy. La versión base, que salió hace unos años, y que un tiempito después, o más bien unos meses después, salió con la versión Lite de la consola, o realmente la más económica que abarca este mercado. Y la última versión que ha sacado es la versión OLED, que de por sí trae una mejora considerable, ya que cuenta con una pantalla OLED, y con ese pequeño cambio hace una gran diferencia en comparación a la otra consola. También trajo un pequeño cambio en proporción de la consola, algo que seguro que sigue a la marca de hace tiempo inmemorable. Fue un cambio brutal y que no esperaban tener en sus manos. Veremos qué traerá Nintendo con su nueva consola Nintendo Switch 2, que estoy bastante emocionado para ver cómo será esta maravilla de ingeniería, ya que también a día de hoy no solo existe esta consola como única de las consolas portátiles, sino que tiene una competencia bastante dura. Pero no hay que olvidar que es Nintendo, y mayormente las veces Nintendo nunca decepciona,
¿Y tú cómo crees? ¿Cómo será la futura consola de Nintendo? ¿Y qué piensas si Nintendo no fuera sacado esta consola a día de hoy? Estaré en el top de venta de consolas. Déjamelo saber en los comentarios, ya que todos son bienvenidos. No olvides suscribirte y darle like y hasta un próximo video.